Muy buenas socios de Plural 21, muy buenas simpatizantes de Plural 21 y muy buenas a cualquiera que esté viendo este vídeo y no tiene ni idea que es Plural 21. Muy buenas a todos a los que habéis venido al local. Hoy en Plural 21 tenemos a Joaquim Navona. Muy buenas, Joaquim. Hola, muy buenas. Plural 21, nosotros entendemos que una de las obligaciones de Plural 21 para con nuestros socios es impartir conocimientos o impartir versiones de la realidad que impliquen, que ayuden al individuo a entender de qué va la vida y qué es la vida. Y a partir de ahí desarrollarse él. Dentro de este paradigma creemos que el doctor Joaquim Navona nos puede ayudar a comprender mejor qué es la vida, cómo relacionarnos con ella. En contraposición de vida tendríamos muerte y está la enfermedad por en medio. Ahí él tiene mucho que explicarnos desde un paradigma muy diferente al que se explica en la universidad, al que encontramos en los medios de comunicación, y hemos pensado que era importante para Plural que viniera y nos explicara su visión de las cosas. Muy bien. Dicho esto, os dejo con Joaquim. Pues bien, buenas tardes a todos o buenas noches a todos, a los que lo estáis viendo o lo veréis. Vamos a hacer esta conferencia titulada, como leéis, La Ley Suprema de la Existencia, su reciente descubrimiento y sus profundas implicaciones en la terapéutica médica. Aude sapere, quiere decir, es un lema clásico, quiere decir, osa saber, ten la audacia de saber. Y de esto va porque lo que vamos a explicar ahora es innovador o realmente no hay nada escrito al respecto acerca de lo que va esta charla, esta conferencia. En el principio era el logos. El número uno es la quinta esencia de los números. De hecho, el número 1 no es ningún número, porque contiene y engendra todos los números, hasta el infinito. Pero con ello ya nos damos cuenta de algo muy importante, que el número 1 ya tiene una estructura, un rasgo vertical, tiene una forma, pero tiene una función. Hay una cualidad y una potencialidad, una energía potencial. Y esto es característico de todos, como veremos, de todos los elementos, de todas las entidades de la existencia. Su cualidad y su potencialidad, su estructura y su función. Ya sabemos, lo sabemos todos, que la función, la forma, siempre sigue la función. Esto es un dicho clásico. Pero función, estructura, forma y función son una unidad. Lo vemos ya en el número 1. Por eso hemos puesto esta cuadro de Paul Rougier, Les Origines de 1910. En el principio era el logos, pero enseñar el principio como el 1, lo primero de todo. Cuando miramos la existencia, la naturaleza, el universo, la vida, nos damos cuenta que todo está fluyendo, todo está en movimiento. No hay nada que no se mueva. Incluso es más, si nosotros decimos, voy a estar quieto, inmóvil, yo he de hacer un esfuerzo para mantener los ojos, para mantenerme inmóvil, pero por dentro todo está fluyendo. Pero para hacer este esfuerzo de estar inmóvil, yo necesito consumir energía. Todo movimiento, sea consciente o inconsciente, requiere energía para llevarlo a cabo. Todo acto requiere movilización de una energía. Y por eso decimos, cuando decimos que todo se mueve, que todo fluye, todo gira, todo late, todo oscila, todo palpita, todo pulsa, porque hay toda una energía que nos hace mover. Estamos todos moviendo, ni que estemos súper quietos, estamos moviéndonos, rotando con la Tierra, con el Sol, con la Luna. La Luna rota y se mueve continuamente, está trasladando, y nos movemos con la Vía Láctea, ni que estemos quietecitos y nada parece que se mueva, a velocidades de supervértigo, estratosféricas, porque
todo, no hay nada, por aparentemente quieto o inmóvil, material que sea, que no haya un movimiento interno, aunque nosotros no lo seamos capaces de verlo, de electrones, de fotones, de protones, todo está en movimiento, incluso lo más inerte. Bien, hay una energía potencial, que eso es lo que da pie a que haya una subsiguiente energía cinética del movimiento. Y ahí cuando entramos este concepto tan básico, tan nuevo, pero tan simple, que es la unidad, analogía, energía. Donde hay analogía, la analogía, como veremos, es la relación de semejanza entre cosas distintas, entre entidades distintas, la relación de semejanza. Donde hay analogía, hay una energía inmanente, inherente en ella, que no se puede disociar de una de otra. Y la unidad, analogía, energía, es la dimensión conceptual más importante, la dimensión conceptual fundamental de toda la existencia y de toda la naturaleza, como iremos viendo. Cuando hablo de unidad siempre quiere decir, así una cosa es unión, es decir, estar con, unión, estar con, y otra cosa es unidad, estar dentro, estar dentro. Cuando hablo unidad es estar dentro. La analogía de energía no se puede separar, aunque algo muy importante, todos nosotros, una unidad, el uno, desde el uno, la unidad en aras de una más fácil comprensibilidad, ¿qué hacemos? Mentalmente la partimos en dos conceptos. Y ahí estamos, y lo veremos continuamente. Analogía y energía. Son dos conceptos, pero es que es una unidad, no se puede separar una cosa de otra. Vamos avanzando. Hay dos dichos clásicos que siempre lo cito a este respecto. Esto de Pitágoras, hace más de 2000 años. Tú sabrás, si el cielo lo quiere, que la naturaleza, semejante en toda cosa, es la misma en todas partes. Aquello que ha sido, volverá a ser. Aquello que se ha hecho, volverá a hacerse. No hay nada nuevo bajo el sol. Esto todos lo sabemos, todo se repite, todo es lo mismo, todo se va con quizá aparentes distintos envoltorios, pero todo es un repetirse. Es el principio de la analogía, la semejanza entre cosas distintas, entre el hoy y el ayer, pero todo es semejante. En el universo, decimos aquí, en el medio natural, en el medio social, en la vida humana, en todos sus ámbitos, tiene lugar el fenómeno ubicuo, es decir, omnipresente y universal de la analogía-energía, pero repito, analogía-energía no se puede disociar porque no hay analogía, hay energía a todos los niveles, o semejanza o similitud. Semejanza y similitud son sinónimos de analogía. Y este fenómeno es el fenómeno, yo afirmo, oso afirmar, y pienso que podemos discutirlo o no, pero es el más importante de toda la existencia. Es el fenómeno más importante existente, es el fenómeno de la similitud, de la analogía, semejanza. Somos 8.000 millones de individuos semejantes. Ningunos son negros, otros somos de color, otros somos blancos, otros somos mulatos, pero somos semejantes. Este espacio, estas sillas, esta mesa, esta tarima, este PowerPoint, es semejante, similar a miles de otros PowerPoints y sillas y mesas y locales y espacios y construcciones. Todo se asemeja, la naturaleza y la vida humana, todo. Pero, ¿qué ocurre? Que estar presente, ser omnipresente, ser ubicuo, omnipresente, es estar en todas partes, es aún la vía más segura de pasar desapercibido. No somos conscientes, es decir, que todo se asemeja. Como todo se asemeja, todo es similar, ya ni paramos a pensar en ello. Nos parece que es así, pero es que no somos conscientes de este fenómeno, el fenómeno de la analogía. Todas las generaciones, ahora tenemos una edad, todos hemos sido niños, pero por eso nos asemejamos a todas las etapas de la vida, a todos los individuos, intraindividualmente y
interindividualmente. Todos somos semejantes. Bien, repito, cuando decimos el fenómeno de la analogía, semejanza, similitud, estos son sinónimos. Pero siempre que hablemos de analogía, vamos a hablar de analogía y energía. No se puede separar una cosa de otra, es una misma unidad. La unidad de analogía y energía, ya lo hemos dicho, estructura y función, forma o digamos forma y función, cualidad y potencialidad. Hay toda una energía potencial en todo elemento aparentemente material. Los fotones, la luz, tienen una cualidad y potencialidad, siempre están en movimiento. La celeridad, la rapidez, la velocidad, la letra C de esta fórmula, de esta equivalencia, esta fórmula tan importante, la equivalencia masa-energía de Einstein, energía, la masa inerte por la velocidad de la luz al cuadrado. La unidad, analogía, energía, AI es el símbolo, el acrónimo de unidad, analogía, energía. Analogy, Energy, Unity. En vez de una U es una I. Analogy, Energy, Unity. Analogía, energía. La AI, la unidad, analogía, energía, llamada luz en este caso, esto es importantísimo, es la mediadora más eficiente y rápida de información, la mediadora de información más rápida existente en el mundo, en el universo, en la naturaleza. Por esta razón, todos, absolutamente todos, lo subrayo aquí, los sistemas vivientes funcionan fotohomeorésicamente en aras de la eficiencia, para ser lo más eficientes posible. ¿Eficiencia qué es? Mínimos recursos, máxima efectividad, máxima funcionalidad, máxima efectividad en conseguir la función. Bien, todos los sistemas funcionan fotohomeorésicamente y nosotros también. No es una homeostasis, es una homeóresis, es dinamismo. Resis, antes se dio panta rei, resis viene de homeoresis y luego veremos de dónde viene esta palabra. Pero recordar que todo está en movimiento, pero todo hay una analogía de energía que es estructura, función, cualidad y potencialidad. Energía potencial que se transforma en energía cinética en todos los órdenes, en todos los niveles. Este esquema es para ilustrar que la energía se transforma en luz, la luz en materia, la materia en vida y las formas más complejas en vida animada y espiritualizada. Pero siempre partimos del trasfondo, del éter existente, que es el sustrato cósmico, energético, inmaterial, energía pura, que se transforma en fotones, en luz. Y estos, a su vez, en la pareja electrón-positrón, en materia, dando lugar y luego al protón. Y de aquí viene el agua y la materia y la vida animada y la vida espiritualizada, hasta llegar a lo que es el ser humano, que somos una unidad de vida y espíritu, dotada de espíritu. Totalmente, no somos animales racionales o animales viciosos, somos unidades de vida y espíritu. Ayer veía un programa por la noche que es, bueno, no lo menciono aquí porque es una cosa de darse cuenta de cómo puede el ser humano llegar a ser un animal vicioso. Digo aquí, alguien que vio la TV1 es una cosa de denuncia, pero es así. No somos animales racionales viciosos o promiscuos, somos unidades de vida y espíritu. Esto es algo importantísimo, hay que decirlo, hay que subrayarlo, porque todo el modelo de la medicina está basado en un modelo descoronado, privado de corona, de espíritu. El ser humano es un animal que razona, pero un animal vivo. No es un ser humano dotado de vida y de espíritu. Y el espíritu es quien está escuchando. Ahora, quien escucha es vuestro espíritu, no escucha vuestros oídos. Quien habla no es mi lengua, no es mis órganos de fonación, es mi espíritu que está hablando en este momento. Un orangután, pongo este ejemplo, también tiene lengua. O un gorila también tiene lengua, y móvil. Tiene un aparato de fonación. Tiene un diafragma, tiene aire. ¿Y por qué no habla?
¿Por qué no habla? Porque solo hace sonidos y cosas. ¿Por qué no habla? Porque no tiene espíritu. Somos unidades de vida y espíritu. Y el espíritu es el quien habla. Die Sprache. Die Sprache es el chanisperó. Claro, la sprache, la lengua. Pero quien escucha, escuchar, esta palabra castellana tan única, escuchar, quien escucha es nuestro espíritu. Ahora no sois vosotros los que escuchan, es el espíritu respectivo vuestro quien está en este momento escuchando lo que yo os estoy buenamente intentando transmitir. Somos unidades de vida y espíritu. Esto es importantísimo, este concepto, porque esto de ahí deriva muchas más cosas. Bien. Estas hay en toda la naturaleza, hemos dicho que hay en toda la existencia, hay la unidad estructura-función es fundamental. Yo recuerdo que en el examen de primero de curso de medicina, esto siempre lo cito, fue un año terrible con huelgas en época de Franco, con manifestaciones. El curso que el año empezó en el año 73, empezó el curso en vez de en septiembre, empezó en enero. Cambió el ministro, cambió el año, hubo huelgas. A mí me suspendieron en biología en primero en junio, me hicieron matricular, hice la repesca y el examen era oral. Y cuando yo llegué al examen oral, el profe de biología que me examinaba oralmente me dijo: póngame 3 ejemplos de unidades de estructura-función. Lo recuerdo como toda la vida. Yo le dije la membrana, el cloroplasto y la mitocondria. Se quedó tan parado y me dijo: ya está aprobado, váyase, ya se puede ir. Y esto es así, esto es importantísimo. La membrana, el cloroplasto y la mitocondria. Las formas, nuestra morfología, depende de unas membranas, una piel. Interiormente también es la base de la salud, de la identidad del individuo, de cada especie. La unidad de estructura-función, y esto está plenísimamente expresado, eficientemente expresado en las membranas celulares, el cloroplasto y las mitocondrias. El reino vegetal, el reino mitocondrias, es los orgánulos intracelulares donde se produce toda la energía, se traduce la energía fotodinámica solar en energía fotoquímica en forma de diosina de trifosfato. Bien, las membranas celulares, de ellas depende la asimilación de la luz y los nutrientes, la fotomiorresis inmunitaria de los sistemas vivientes, depende de las membranas de la fotomiorresis, la adaptación al medio y la resiliencia, la autosimilitud, la morfogénesis, los fractales, la paridad, la simetría orgánica al servicio de la unidad, las neuronas en espejo, el aprendizaje, el crecimiento, el desarrollo, la reproducción. Todos esos son ejemplos muy básicos, muy elementales para ilustrar que esta unidad analogía-energía, que antes hablábamos, se traduce en esta unidad estructura-función. Si no queremos decir estructura-función, podemos decir forma-función. Ya hemos dicho, la forma siempre sigue la función, pero es que no es que la forma siga la función, es que la función determinada por la forma, y la forma es inseparable de su funcionalidad. Nuestra mano humana, ¿por qué es una mano humana? Porque tiene una funcionalidad y por eso tiene unos dedos y tiene una capacidad móvil. Quien la mueve es en esta mano, no muevo yo la mano, mi espíritu está moviendo la mano para ilustrarla, porque somos esta unidad de vida de espíritu y que esto nos hace ir en la verticalidad. Las líneas rectas verticales, como veremos, son propias de la espiritualidad. En la naturaleza, todas las líneas son curvas, rotaciones, espirales, movimientos espirales, no son líneas rectas. El ser humano, por eso, es una expresión de esta espiritualidad que nos distingue y nos caracteriza. La línea recta vertical, también la horizontal, pero sobre todo la vertical. Ahora sí pasa. Bien, otro ejemplo, el cigoto. Cigoto, sigeter, es una palabra caló, fabulosa, sigeter, de donde deriva cigoto, es decir, el primero, la primera célula, el cigoto, la unión del esperma y el óvulo. Ahí está esta estructura-función. Tiene toda la cualidad y potencialidad del ser humano. En esta primera célula, que fuimos todos, que somos todos, ahí está todo. Estructura-función, toda la potencialidad está en una sola célula. Esto es un ejemplo para ilustrar esta unidad, analogía-energía tan básica, tan esencial, tan central. Toda la fisiología, esta fisiología que nos hace vivir, fotomiorresis inmunitaria, tiene una jerarquía.
La palabra jerarquía, otra vez viene del caló ibérico, del geró, de la cabeza, como jerarca, jerarquía, jerónimo. Entonces, la cabeza, el geró, jerarquía. Hay diferentes niveles de importancia. Y esto es importante porque nosotros podemos vivir si nos falta un pie, o un brazo, o un riñón, pero no podemos vivir sin la cabeza. En la cabeza la necesitamos, como el corazón también. Bien, todo es importante, pero unas cosas mucho más que otras. Pues bien, esto lo digo porque hay unos principios, pero luego veremos que hay un principio. Hay leyes, pero hay de haber una ley, hay una jerarquía a todos los niveles de la existencia de la creación y del universo. Esto es muy importante y muy básico y muy bonito. A lo semejante le gusta lo semejante a causa de un intermedio de semejanzas. Y esto es la base del amor. Del amor a todos los niveles. Del enamoramiento, del amor de amistad, del amor de pareja, del amor nupcial, del amor conyugal, del amor maternal, del amor fraternal, de todos los amores. Esto es importante, como de la amistad, como de la fraternidad, como de todo. Porque si fuésemos de un idéntico a nosotros, es el ejemplo que pongo, si un día llaman a la puerta y vamos a abrir la puerta y nos encontramos a alguien que es idéntico a nosotros, el pasmo que nos coge es terrible. Pero vemos a alguien que es ligeramente, que lo conocemos, pero es distinto a nosotros, como por la mañana, si nosotros nos levantamos y vamos al espejo y nos miramos al espejo y nos vemos con ojeras o con desaliñados, pues bueno, sabemos que es este que veo aquí en el espejo soy yo. Pero lo malo es que cuando vamos al espejo nos mirásemos y viésemos a otro que no sabemos quién es. Esto a veces ocurre en ciertas patologías, que uno no sabe quién el espejo, no lo reconoce. Pero bien, esto ya es una digresión, pero lo importante es saber que los semejantes se atraen. Aquí todos los que estamos aquí, todos nos conocemos, más o menos, porque hay algo que nos asemeja, por un interés, una afición en común, o porque somos de la misma ciudad, somos semejantes los aquí presentes. Porque a todos los niveles lo semejante gusta del semejante, el semejante le gusta al semejante. Pero que no puede ser idéntico, exactamente idéntico, ha de haber unas pequeñas diferencias, sea fenotípicas o genotípicas. Aquí el ejemplo mismo, ¿no? Si un hombre y una mujer, pues la biología cambia cosas, el fenotipo cambia. Y esto es la base de la gracia y la atracción y de todo. Luego, a otros niveles también puede ocurrir la semejanza del mismo sexo. Bien, no entraremos en esos detalles. El amor maternal, que lo citaba aquí, por supongo esta imagen, es algo único, porque explica la esencia, a mi modo de ver, del amor, que es el darse como alimento. Darse como alimento. Y el amor maternal es la quinta esencia de ese darse como alimento. Cuando uno dice, te comería, o qué bueno estás, estas palabras así vulgares, es que estamos hablando de lo mismo, estamos hablando del alimento, de darse como alimento, de comerse uno al otro. Pero en este caso el amor maternal siempre es la iniciativa de la madre hacia la criatura, hacia el bebé. Pero esto es la semejanza del ser humano, de dos seres humanos nacerá un ser humano, no nacerá una rana, ¿no? De dos ranas nace una ranita. Yo digo, esto es porque toda la semejanza está en todos los niveles, en todos los órdenes. Y lo importante es que hay este principio de la semejanza que se va esbozando así, pero hay algo más, y es lo que vamos a descubrir si vamos avanzando. Ya lo hemos dicho, la unidad de vida y espíritu del ser humano. Volvemos al mismo, la unidad, analogía, energía, dotada de espíritu, que somos nosotros. Y esto nos implica una unidad estructural y funcional, una cualidad y una potencialidad. Todos tenemos potencialidades, capacidades inimaginables, que a veces no podemos ni desarrollar, pero otras sí, o a veces no, pero todos tenemos una cualidad y una potencialidad, desde un niño a un adulto o una persona senior o una persona mayor.
El espíritu humano, ya lo hemos dicho, nos caracterizamos por una cosa que nos caracteriza es la bipedestación y la marcha en la verticalidad. Eso es un signo inequívoco de nuestra espiritualidad básica, fundamental, intrínseca en nosotros. Otro rasgo es, como hemos dicho, el habla humana. Somos el único especie que tenemos un lenguaje simbólico tan rico, tan variado, con tantos matices, pero tenemos también una mano humana, el lenguaje de los signos, de los que son sordomudos, pero una mano que es una maravilla, es un misterio, es la mano. La mano, como su capacidad de movilidad, de articular, de significantes, de simbólica a todos los niveles, cómo la utilizamos sin darnos cuenta, porque es nuestro espíritu que nos hace utilizar para hacernos más comunicativos, para llegar más a los demás. Pero esta unidad de estructura, función, esta cualidad y potencialidad, la encontramos en cada uno de los números. El número 1, el número 2, el número 3. El número 3 es otra estructura y otra funcionalidad, y otro significado, otra cualidad y otra potencialidad. Pero encontramos también en otro número importantísimo en la existencia, en la naturaleza, en el cosmos, que es el número áureo, el número phi, este número irracional 168333803, que es un número, es la base de toda la firmeza estructural y funcional de toda la existencia, incluso en nuestro organismo. Si hay una armonía, es gracias a que todo está estructurado a partir del número phi. A nivel, esta matematicalidad de la existencia, del universo, de la vida humana, de la vida en general, está basada en este número phi, este número racional. Pero también esta unidad de estructura función también la vemos en cada una de las constantes universales, desde la velocidad de la luz, desde todas las constantes vitales y las leyes físicas, que son sumamente simples, como luego veremos o iremos comentando. Pero también esta unidad de estructura función, esta cualidad y potencial, está en cada una de las letras. Cada letra del alfabeto, en cada rasgo, en cada signo, en cada una de los étimos, de las palabras, de los conceptos. Cada palabra es diferente, decir paz que pez. Varía un sonido. La paz es una cosa y un pez es otra. Y varía algo, pero esta estructura, función y esta sonoridad cambia radicalmente las cosas. Una sola palabra fonética, simbólica, hay una cualidad y una potencialidad inherente en cada letra, en cada número, en cada letra, en cada étimo, en cada palabra, en cada estructura, en las ideas, por supuesto, pero en los símbolos también, en las imágenes, en las expresiones artísticas. Aquí pongo el alfa y omega de la Sagrada Familia, que todos podemos ver en la fachada de la Pasión, de Subirachs. Bien, sigamos avanzando. Bien, esta imagen. Esta ya la conocéis muchos, a mí es un cuadro que a mí me gusta mucho, es de Maurice Denis, de finales del siglo XIX, de una pintura simbólica, a mí que me gusta, porque ilustra esta verticalidad que hablamos, que somos una de vida y espíritu. La bipedestación, la verticalidad de nuestra marcha, signos de esta unidad, vida y espíritu. Ya hemos dicho, líneas rectas verticales, líneas espirituales. Le hemos dicho unidad quiere decir estar dentro. Y, como hemos dicho antes, siempre mentalmente, por nuestra humana limitación, tenemos tendencia a lo que es una unidad, a mentalmente, en aras de una mejor comprensión, a separarlo en dos conceptos. Por eso decimos vida y espíritu. Somos una sola cosa. Pero decimos vida y espíritu porque si decimos somos una unidad, somos seres humanos, pero somos vida y espíritu, hay que ilustrarlo, porque si no, como unidad, analogía, energía, vemos dos conceptos, pero es una sola cosa, están una dentro de la otra. Nuestro espíritu no está aquí arriba y el cuerpo abajo, está todo está intrínseco, ensamblado, nuestra vida y espíritu. Y tan importante es el dedo del pie como el dedo de la mano, como nuestro pensamiento, nuestros ojos, nuestro oído, nuestra lengua. Porque todo el espíritu y la vida están encarnados uno dentro del otro, no uno aquí arriba y otro abajo. Bien, pero recordemos ese concepto, la verticalidad. Y este cuadro
las líneas verticales. Sin ellas, Gaudí pues, hizo la naturaleza y todo, pero en el fondo es toda la verticalidad, es su espiritualidad que hizo elevar en la verticalidad, por eso sube hacia arriba, no es una cosa que extiende hacia abajo. Esto es propio de una persona, solo puede hacer, un gorila no lo haría esto. Lo puede hacer un ser humano, porque es un ser espiritual, con una capacidad creativa, ni que forme la naturaleza y las formas de la naturaleza, pero todo en la verticalidad, que es lo que nos guía, nos rige y es en nuestra referencia. Bien, esta unidad analogía-energía la vemos en la naturaleza en muchos niveles. Por ejemplo, estas son palabras de Hahnemann. Las estofas, decía, las materias simples, las unidades de analogía-energía, no son sustancias muertas propiamente dichas. Más bien, su verdadera esencia es solo espiritual, dinámica, es pure Kraft, pura fuerza. Porque la materia va íntegramente unida a la energía. Donde hay energía, lo hemos visto antes, donde hay materia, hay energía estructurada, cristalizada, que está estructurando aquella aparente materialidad. Son unidades analogía-energía, estructura, función, cualidad y potencialidad. Y el oro, decía Hahnemann textualmente, tiene grandes, insustituibles fuerzas analógicas energéticas. Arznei-Kräfte, decía él. Y nosotros, si queremos conocer la fuerza, la energía específica de este elemento de la naturaleza, no podemos recurrir al oro de 18 quilates, que es un oro con aleación que lleva plata y cobre o demás. Hemos de ir al oro puro, de 24 quilates. Si experimentamos este oro puro, dinamizado, ahí encontraremos la energía específica, toda la potencialidad desajustante de la vida del ser humano en equilibrio de salud y su capacidad terapéutica. Lo encontramos en la pureza. Digo esto porque la simpleza y la pureza son palabras que aparecen mucho en la medida que avancemos. Y Hahnemann hizo algo que todos aquí presentes sabemos ya, algo espectacular, que es su mayor aportación a la ciencia que hizo a lo largo de su vida, que entre otras muchas, pero sobre todo especialmente fue entender que gracias a estas transformaciones generativas reversibles, energía, luz, materia, vida, son reversibles y podemos ir de la materia hasta obtener energía. Esto la fisión nuclear en la física ya lo hace, pero Hahnemann hizo un método, un proceso fantástico, genial, válido, que es lo llamada potenciación, dinamización de las unidades de analogía-energía, que a través de un proceso secuenciado y seriado de trituraciones, diluciones y sucusiones, liberar la energía contenida en la estructura de cada unidad de analogía-energía, de cada especie de la naturaleza, para poder obtener la energía específica de cada elemento del existente en aras de la eficiencia, para una mejor eficiencia experimental, clínica, semiótica y diagnóstica terapéutica. En aras de la eficiencia, él vio que para esta unidad, para abordar las enfermedades o el enfermar del ser humano de nuestra unidad vida y espíritu, que es básicamente energía materializada, había que proceder no materialmente, sino en aras de la eficiencia había que proceder fotodinámicamente. Y para ello su mente, su genial, estableció este método de dinamización, potenciación de las unidades de analogía-energía para obtener la energía, la unidad de analogía-energía específica, fotodinámica de cada uno de los elementos de la naturaleza, sea del reino mineral, vegetal, animal o nosotros del ser humano. Y ello, insistamos, para ser eficientes, porque como veremos y como sabemos ya, el elemento central de la ciencia es, aunque parezca que digamos la misma palabra, es la eficiencia. Si no hay eficiencia, la supuesta cientificidad de una cosa no es una pseudocientificidad, es falsa. Toda la ciencia se basa en la eficiencia. Si podemos para ir de aquí a allí hacerlo con un paso, no hemos de llegar de aquí para allí haciendo un rodeo, porque eso es perder energía. Y esto es la base de la eficiencia y la sostenibilidad.
Hoy en día todo lo que se está haciendo es insostenible económicamente en un futuro. Hay un derroche, un despilfarro de energías enorme en todos los ámbitos, en la medicina y en la terapéutica médica especialmente. Y esto no debe ser y no debería ser. Avancemos un poquito más. Todo fenómeno ha de tener una causa. No viene de la nada. Todo fenómeno tiene una causa, un fundamento. Por eso digo, del fenómeno al fundamento. Este fenómeno ubicuo y universal de la analogía, o de la semejanza, o de la similitud, digámoslo como queramos. Este fenómeno de la unidad analogía-energía, de la estructura-función, de la cualidad y potencialidad, también ha de tener una causa, un fundamento. La energía ha de venir de algo. Ha de ver la energía, ¿de dónde viene la energía? ¿Dónde surge? Bueno, podemos decir, del éter. El éter, este medio que está electromagnético, que lo sostiene todo, ahí viene la energía. Es energía. Pero hemos de hilar más fino. El fundamento, y esto insistamos, el fundamento, hemos dicho, del fenómeno al fundamento. El fundamento provisional, recalquemos provisional, este provisional, se ha denominado principio de la semejanza, o principio de la similitud, o principio de los similares. Esto ha sido la denominación, decir, el fenómeno de la analogía y un principio de la similitud. Esto es una denominación provisional que se ha hecho para salir del paso, porque no entendíamos las cosas. En alemán, Ähnlichkeitsprinzip, o el similia similibus, o el similia principle, o principle of similarity en inglés. Bien, estas son denominaciones provisionales que para conformarnos y decir, bueno, tiremos para adelante, sin profundizar en la cuestión. Y esto es el objetivo de todo lo que viene a continuación. El principio de la similitud está coexistiendo con otros llamados primeros principios. O sea que resulta que cuando leemos hoy en día en la filosofía de la ciencia hay primeros principios. Se habla de primeros principios o principios fundamentales en plural. Hay muchos principios. Pues todos cuando íbamos a la escuela nos enseñaban el principio de Arquímedes. Bueno, es el principio de la flotabilidad. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y ascendente igual al peso del fluido desalojado. Esto ya al principio, pero había otros principios. El principio de la simplicidad o parsimonia es un principio muy clásico en lo que es la filosofía o la ciencia y la historia de la humanidad. Esto desde Aristóteles a Tomás de Aquino, a Occam del siglo XIV, que es el principio de la economía de recursos. ¿Qué decías? Es lo que decíamos antes. Hahnemann también lo menciona, hace mención de ello en su obra. Es incorrecto, decía el texto, de hacer con un plural, con un múltiple, aquello que con un plural, decía él textualmente en latín, aquello que es posible hacer con un simple. Si una cosa la podemos hacer con un simple, no la hagamos con un plural, con un múltiple, porque perdemos energías, faltamos al deber de la eficiencia y de la sostenibilidad. Toda terapéutica médica es insostenible. Todo lo que se está haciendo hoy es ineficiente e insostenible, ya lo anticipo así. Es un derroche, un despilfarro innecesario. Pero así están las cosas. Hay el principio de la correspondencia, el principio de la proporción, de las escalas. Este principio es muy importante porque si el organismo, a lo largo de su evolución, pierde la proporcionalidad interna y externa, eso quiere decir enfermedad. En el enfermedad de Alzheimer, el principio de la ultraestructura interior, de la relación entre el tamaño de las mitocondrias, los órganos intracelulares y las células, se pierde. Las células se hacen gordotas y los mitocondrios se hacen pequeños y hay toda una desigualdad, una desproporción. En todos los niveles, en nivel supraestructural y ultraestructural, hay que mantener el principio de la proporción, el principio de las escalas. Esto es básico para mantener la armonía, el orden y la salud, en este caso de los seres vivientes, como en el caso nuestro. De principios hay muchos, y muchos más. Esos son 4 ejemplos. Pero aquí empieza la cuestión. Las ciencias, y otro problema que ha existido a lo largo de la historia, las ciencias modernas siempre se ha dicho y se ha escrito que se basan en principios, en plural. Otra de la palabra principios, en plural, así textual.
Y estos incluso en tratados, en autores reputados, con publicaciones, con galardones Nobel, en principios. Todos son principios, en plural. Descartes, ya en el siglo XVII, ya principios, principia, filosofía. Principios, plural. Newton, siglo XVII también. Filosofía natural, principios de matemáticas, todos son plurales. Y seguimos repitiendo que hay principios. En el mundo de la homeopatía, por ejemplo, sin ir más lejos, siempre se habla de principios. Los principios homeopáticos, los principios cardinales, principios lo que queramos, pero siempre en plural. Repitiendo, hablando acríticamente de principios, en plural, sin haber reflexionado lo que quiere decir principio, el concepto principio. Fijaros que hemos empezado hablando de una primera imagen que era en el principio, era el logos y había un 1. Y hablamos que el 1 es un número que engendra y que contiene y genera todos los números. El número 1, con su cualidad y potencialidad. Pero claro, aún nos hemos dado, todo es plural, todos son principios. Digo plural porque estamos en plural 21, todo es plural, muchas cosas. Y no sabemos cuál es la fundamental, la esencial, no sabemos cuál es y al final llega el ser humano que hacemos muchas cosas y no sabemos cuál es el punto que hay que tocar en cada caso. Y vamos, ya ello es complejo, pero vamos perdidos, tocando por aquí, haciendo por allí, a ver si suena la flauta, sin saber cuál es el punto principal de la enfermedad que hay que tocar curativamente, debido a este fenómeno de los principios. Y esto se ha agravado porque la lengua franca, esto lo añado aquí, la lengua franca de comunicación científica, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial para aquí, de los años 50, es el inglés, que tiene tendencia todo a pluralizarlo. Y ahí hay principles, todos son principios, todos son principios. Y esto nos ha confundido a los estudiosos, a los académicos, a todos. Todos son principios. Pero ¿cuál es el principio? Si el principio ha de ser uno, ha de haber uno solo, no puede haber 2, 4. Pero ¿cuál es el jerárquico? ¿Cuál es el primero? Si no son principios. Y en esta disyuntiva, en esta situación, estamos aún en el siglo XXI. A día de hoy. El mundo de la ciencia, el mundo de la filosofía de la ciencia, el mundo de la epistemología, estamos aún en este punto. Que hablamos de principios. Sí, se intuye que nadie sabe cuál es el principio fundamental de la existencia. Nadie lo sabe, nadie está establecido. Y este es el quid de la cuestión. Y esto es lo que vamos ahora a desenmascarar o a descubrir. Esto lo decía un premio Nobel de física, de fotónica, de óptica, Lord Rayleigh, en el principio del siglo. Él ya decía, a menudo quedo impresionado por la escasa e incluso trabajadores originales de la física presentan al gran principio de la similitud. Antes hablamos que el principio de la similitud, la analogía, el principio más importante existente. Lord Rayleigh, también el premio Nobel de física, también en su día decía el gran principio de la similitud. Pero él lo entendía que había este principio de la similitud, pero había otros principios y había otras leyes. Bien, y estamos en las mismas. Nadie discute que el principio de la analogía, la similitud, juega un gran papel en el mundo de la ciencia, el pensamiento, el razonamiento científico, el discurso científico, juega un papel importante en el pensamiento analógico. Pero hay muchos principios, y ahí estamos, nos quedamos en principios. El principio de la similitud es uno de ellos, el principio de la simplicidad es otro, y el principio de correspondencia, y muchos principios. Y en homeopatía no digamos, todos son principios. Pero nadie sabe cuál es el primer principio. Ni qué distingue, qué caracteriza, lo que debe caracterizar el principio primero, el genuino, el original, donde empieza todo y donde acaba todo. Porque el principio es lo del fin, y lo que hay en medio debe seguir este hilo conductor, o debería seguirlo. La voz principio, ¿qué significa? Vamos a cualquier diccionario, vamos al diccionario de la Academia Española y lo encontraremos ahí claramente. Yo solo lo reproduzco aquí. Primer instante, el comienzo, el punto como primero, la base, origen, razón fundamental, la causa, el origen, las primeras, o la ley, la norma, la ley, pero la ley primera, la ley fundamental, no la ley segunda o tercera. Principio sin interrelación con el origen, con el principio, con lo primero, con lo más primario, lo que es lo primero en orden y lo que es lo primero cualitativamente, en sencillez, en lo más elemental. Bien, esto, la idea de principio viene de lo primero. Pero claro, si hay muchos principios, ¿cuál es el primero?
¿Cuál es el original? ¿Cuál es el genuinamente principio? ¿Cuál es la primera ley? Hay muchas leyes de todo, pero ¿cuál es la primera ley? De la existencia, del universo, de la creación, de la vida. Y esto es lo que en el año 2012-2013 indujo a iniciar una investigación sintética teórica sobre el concepto principio de la similitud, partiendo de la base, pues esto que hemos dicho, que este provisionalmente llamado principio de la similitud, como supuesto fundamento provisional del fenómeno ubicuo universal de la analogía, coexiste con otros principios. Con otros first principles, que dicen en inglés, como es el caso del principio de la simplicidad o parsimonia. Y que el concepto principio indica, entre otras cosas, bueno, pues si ha de ser lo primero, ha de haber un primer principio. Si ha de ser la base, el origen, ha de haber un primer origen. La etimología del concepto principio convencional, pues el principio, buscamos en todos los diccionarios de etimología, lo refieren al latín principium, y todo el mundo se queda tan ancho, todo viene del latín, principium, y el princeps, primo caps, lo cual no aporta nada, pero el principio. Pero, entonces, hasta el día de hoy, hasta el momento de iniciar esta investigación que lleva unos años de elaboración de todas las conclusiones, hasta el día de hoy, estamos en 2026, desde esos 13 años que hemos ido elaborando todo, trabajando este aspecto tan crítico, tan central, la filosofía de la ciencia, la epistemología, y es esta disciplina académica que determina lo que es científico o no, o lo que es científico o no, no ha conseguido, ya lo subrayé, no ha conseguido determinar ni formular satisfactoriamente ningún principio epistémico, es decir, de conocimiento primordial. No sabe cuál es, no lo ha podido definir, está aún navegando, que lo debería haber alguno, pero no lo ha definido, no lo ha formulado, no lo ha podido formular. Al principio de la existencia. Todos son principios y puede ser, pero no se ha formulado. Bien, vamos avanzando. El objetivo de nuestra investigación, que iniciamos, repito, el año 2012-2013, han pasado 13 años, fue una investigación sintética teórica llevada a cabo sobre el concepto de principio. El objetivo, conocer qué realmente significa el término principio desde el punto de vista etimológico, es decir, el conocimiento desde el significado original, del verdadero significado, y esto quiere decir la palabra etimológico, a fin de averiguar, a partir de su significado original, cuáles serían las características esenciales o las características esenciales, dado que nosotros siempre toda unidad la partimos en dos conceptos como mínimo para aclararnos un poco más, cuál sería la característica esencial de este principio fundamental, del primer principio que regiría a todos los demás supuestos principios, de los muchos que hay. Y con ello decimos iniciar una investigación sintética teórica inédita, súper original, inaudita, pues de los étimos de lenguas antiguas, como el euskera, el griego antiguo, el hebreo, el sánscrito, el quechua, para hablar de lenguas de diferentes continentes, referidos al concepto principio, y entre estas lenguas también otra que especialmente amada y cercana a nosotros y muy íntima a nosotros, que es el romaní ibérico o el caló. Alguna de cuyas, así lo digo, voces o términos han sido considerados reliquias. Esto no lo digo yo, está escrito, reliquias de la primera lengua de la humanidad racional. Porque la Tierra tuvo o tenía entonces una sola lengua y unas mismas palabras. Está Génesis 11:1. La lengua, la Tierra, después del diluvio universal que arrasó y fue un volver a empezar, había una sola lengua, mucho antes de la Torre de Babel. Esto está en el Génesis, lo que es una sola lengua. Pues bien, la primera lengua de la humanidad racional, hay algunos eruditos a los cuales un servidor o algunos de los aquí presentes nos sumamos, algunos de aquí presentes, consideramos y sostenemos y argumentamos con argumentos que el caló ibérico tiene algunos, por no decir bastantes de sus términos, de sus voces, son reliquias de esta primera lengua de la humanidad racional. Bien, pues bien, con todo esto iniciamos
en el año 2012-2013 esta investigación que nos ha llevado a cabo hasta estos casi 12 años de trabajo, de estudios, de elaboración para poder presentar, entre otras, esta conferencia aquí y en otros lugares, como lo hacemos o lo haremos o lo tendremos que hacer. Bien, un étimo, ya lo decíamos antes, es la forma original de una voz. Vamos al principio. Raíz o vocablo que procede de otro. El significado verdadero. Etimología, etimos viene de mistipen, es otra palabra caló, que es el bien, la verdad, el origen, la filiación de una palabra. La investigación llevada a cabo sobre el concepto de principio, decidimos hacer el estudio comparativo, la lingüística comparada del concepto de principio en las llamadas lenguas antiguas y además decidimos estudiar comparativamente 5 conceptos estrechamente relacionados con el término principio. Uno de ellos es el concepto supremo, porque claro, si se ha de haber un principio, ha de ser supremo, ha de ser el más supremo, que decir, el que está el superior a todos, el que está más arriba de todos. Ha de ser de fuerza de ley, no puede ser una sugerencia, ha de ser una ley, algo que se cumpla sí o sí, sin excepciones, sin excepciones. Ha de ser el primero, por supuesto, no puede ser el tercero. Ha de ser fundamental, es decir, básico a partir del cual se levanta todo. Y ha de ser para siempre, ha de ser forever, for always. El concepto principio y estos conceptos son los que estudiamos en estas lenguas antiguas para ver qué daba así, teniendo en cuenta que tenía que haber alguna de ellas, si eran realmente antiguas, había que haber algún resquicio, alguna reliquia más o menos disimilada de esta primera lengua de la humanidad racional que existió. Bien, pues ahí empezó nuestra investigación y esto ha dado, aquí no lo cito todo, pues sería muy largo el trabajo, este pequeño esquema donde encontramos que el romaní ibérico, lengua de la inteligencia, de la sabiduría, así lo digo y lo repito con toda la de la ley, nos enseña. De encontramos que hay un étimo primario, uno de los cuales es, por ejemplo, hemos dicho antes, hemos hablado de analogía-energía. Esto viene, analogía, el griego viene del caló, del romaní ibérico, como el castellano, el hebreo, el quechua, el sánscrito y todo, vienen del caló ibérico, no vienen de anaranía, el amén, que dice anaranía, amén, así sea, de ahí viene analogía y energía. Analogía, el concepto, la unidad de analogía y energía viene de anaranía, así sea ciertamente. Pues bien, quiero enfocar aquí en este concepto. Presimilar, presimelo, empezar. Esta palabra castellana única, empezar, to begin en inglés. En catalán decimos començar, pero comenzar, pero empezar es una palabra única. Y empezar es una disimilación directa, fonética, no semántica, de presimilar. Presimilar es empezar, tiene todos los códigos consonánticos. La M, la P, la Z transformada en S y la R. Presimilar es empezar. Y presimelo es empezar, el to begin. Y presimelo es el principio, en caló. Es el inicio, beginning en inglés, presimelo. Pues bien, cuando nos dimos con esta palabra, presimilar, presimelo, vimos que ahí ya salía algo sumamente especial, salía simple, siempre, similar, salía supreme law, de presimelo, supreme en inglés, supreme law, suprema ley. ¡Ostras! Esto fue una revelación. Cuando después de todo estudio y buscando, imaginando palabras y conceptos y cosas, te encuentras con este étimo primario caló romaní ibérico, tan especial, tan negligido, nadie ha publicado nada al respecto, no hay nada escrito al respecto, absolutamente nada de su trascendencia, de su dimensión profundísima, no hay nada escrito en ninguna. Pues cuando dimos esto fue algo, fue un antes y un después. Bien, ¿por qué digo esto? Porque estamos
aquí presentes, estamos en Barcelona en este momento, emitiendo esta conferencia, día 21 de enero, pero estamos muy cerca del Ajo. Estamos en el meollo, en la cuna, muy cerquita de la considerada la cuna de la humanidad racional, que está aquí, en Cantabria, donde hay los yacimientos arqueológicos cualitativamente más importantes del orbe mundial. La Cueva del Castillo, Altamira, más de 40.000 años de historia datados, donde había... ¿Y cómo hablaban en Altamira? ¿En qué lengua hablaban en Altamira? En la primera lengua de la humanidad. Hablaban reliquias. Pues nosotros somos descendientes a través del río Ebro, la península ibérica, Íbero, Cantabria, el código BR, península ibérica, Europa, Siberia, hebreos, Arabia, África, Iberoamérica, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú, código BR, código de Cantabria, del río Ebro, del romaní ibérico, la península ibérica. Fijaos, esta imagen es del año 2002, editada en Investigación en Ciencia, en Scientific American, la expansión de los europeos prehistóricos. Esto no lo digo yo, está escrito por autores reputadísimos, Hamel, Benneman y Foster. ¿Y por qué digo esto? Porque cuanto más alejado esté un territorio de la península ibérica y del continente europeo, mayores son las disimilaciones, las transformaciones generativas, fonéticas, semánticas que los sílabos primarios romaníes ibéricos habrán experimentado en aquel territorio. Esto es como cuando en aquel juego que todos hemos hecho de niños, nos poníamos en círculo en los campamentos, las colonias, y uno decía, es una palabra al otro, en la oreja, y tenía que pasar otra al otro. Empezaba uno diciendo palabra, y le llegaba, al final del corro, pues una palabra que no tenía nada que ver con la primera. Estos son disimilaciones fonéticas semánticas. Cuanto más se aleja, más ocurre. Pues bien, esto ocurre con las lenguas, ocurre con todas. Todos son disimilaciones de la lengua original. Nosotros aquí estamos en Barcelona y nuestra lengua propia aquí es el catalán. El catalán es una disimilación como el castellano del romaní ibérico. Como el francés también lo es, el occitano también lo es, y del euskera, y el euskera lo es del calo-ibérico. Y nosotros participamos de estas disimilaciones fruto de la territorialidad, y cuando más se va expandiendo hacia Siberia, hacia Rusia, hacia Asia, hacia África, África está llena, es calo-ibérica, es desde el Kilimanjaro a Tombuctú, a Níger, todos son raíces calós ibéricas. En África, y no digamos en América. Bien, esto es importante para entender conceptualmente que podemos estudiar el griego, el hebreo, el sánscrito, el quechua, el aymara, lo que queramos, y todo en el fondo son disimilaciones de este caló ibérico. Porque aquí el diluvio universal, la primera tierra que... Esto sería muy largo de explicar, esto es otro. Empezó a repoblarse a partir de aquí, el mito de la Atlántida. Hay muchas discusiones de dónde estuvo la Atlántida, pero lo más firme, gracias a la arqueología y también a la toponimia, es ¿por qué el código Cantabria? ¿De dónde viene Cantabria? ¿Por qué hay Canadá en Asia, en América? Hay Canadá, o Canarias, o Canberra, el código Can, o Canigó, o Cancún. El código Can es el sol, sol, el sol es el sol, el de Cantabria, y está en todo el orbe mundial. Y todo, por eso digo que somos unos privilegiados aquí presentes de poder tener acceso a lenguas, incluso en nuestro lenguaje diario, cotidiano, así en argot, currar, o tantas cosas tantas cosas que hablamos de palabras calós propiamente, que son calós, que son gracias, pero nadie ha caído en la cuenta que hay ciertos términos calós ibéricos, romaníes ibéricos, que son un tesoro, un monumento etimológico, lingüístico, semántico, de un valor
súper extraordinario, estratosférico, que nos abre a unas dimensiones inimaginables, como ese es el caso de este étimo que ahora, si pasamos a la diapositiva, explicaremos mejor. Bien, el resultado de nuestra investigación, después de resumir mucho, ahorro muchísimo material para no cansar aquí, porque no es el objeto de hacer aquí un seminario, que este étimo, presimilar, empezar, presimelo, inicio, comienzo, principio, contiene todo en uno. El simple, el siempre, el similar, el simple, el siempre, el similar. Y como decíamos, cuando yo quedo pasmado, cuando contemplamos este étimo, dije, Supreme Law, presimelo, Supreme Law, ley suprema, simple, siempre, similar. Esto para mí fue una revelación, un descubrimiento. Nadie ha escrito nada parecido, nunca, algo tan revelador, un antes y un después. Este es un impresionante étimo primario, romaní, no étimos secundarios de lenguas semíticas, del griego, del hebreo, del árabe o del latín, por supuesto. Un étimo primario, primero, elemental, que está el primero de todos, de la romaní ibérico, que nos revela que aquello simple, siempre similar, constituye una unidad, un estar dentro del otro, inseparable. No se puede separar lo similar de lo simple, y que es para siempre. Simple y siempre van unidos juntos. Lo cual es la quinta esencia del principio epistémico fundamental de la existencia. Lo cual, esto nos permite formular una locución nominal neológica, un neologismo, pero en forma no en forma de concepto, sino de voz, sino en forma de locución nominal, que es esta: simpleza inherente al principio de la semejanza, como la base firme, hasta ahora desconocida, del, entre comillas, principio de la similitud y fundamento de este fenómeno ubicuo y universal de la energía, o de la semejanza o de la similitud. Antes ya lo decíamos, es nuestro espíritu quien escucha, quien habla. Die Sprache, es el Chanispero. Chanispero, de la palabra alemana Sprache, sprechen, es Chanispero, el que habla, hablar, el que respira, el que aspira, el que espera, el que experimenta. Es nuestro espíritu, no es nuestro cuerpo material, es la unidad de vida y espíritu. Es nuestro cuerpo material, pero eso es nuestra unidad de vida y espíritu, pero gracias al espíritu. Sin el cuerpo material, por sí seríamos un orangután, que viviríamos, o un chimpancé, o un gorila, pero sin espíritu no hablaríamos, no experimentaríamos, ni buscaríamos la verdad, ni estaríamos aquí escuchando y en estas horas de la noche. Bien, esta voz, presimilar, empezar, presimelo, inicio, tiene un código consonante, PRSM, importantísimo, y con sus denominaciones que además de dar origen, como leéis aquí, a simple, siempre, similar, es también la raíz de voces nominales como parsimonia. Antes digo, el principio de la parsimonia. Si viene de presimelo la parsimonia, del principio de la similitud, o el latín similibus, o voces adjetivales tan importantes como sublime, como supremo, como asombroso, asombrosa, es decir, sin sombra, asombroso quiere decir sin sombra, hace sombra, sin sombras, asombroso. Bien, pero además ese código PRSM es la que da origen a palabras importantísimas como aforismo, y luego veremos lo que es, como ambrosía, como asamblea, como bálsamo, como comparación. Toda la ciencia se basa en la comparación. Si estamos hablando de lo mismo, del principio, de la simpleza inherente al principio de la semejanza, que es comparar, pues de tantas, de implosión, de impresión, de morboso, de moverse, de parsimonia, de prójimo, de promesa, en fin, de símbolo. Todo viene de aquí. Pero además, si vamos a un nivel más inferior y a numerosas disimulaciones fonéticas semánticas, como por ejemplo, antes hablamos de membrana o de miembro, o de número primario o simiente, pero llegamos al mismo aplos, en el griego simple, de donde deriva aplicación. Todo hoy en día son aplicaciones, todos son simplezas aplicadas.
simplezas explicadas, cada programa, es una aplicación, viene de Plus, y esto es una disimilación secundaria y terciaria del griego a partir de Presimelo. Todo ello nos revela la suma, resalto este adjetivo, importancia y trascendencia de este étimo primario caló, romaní ibérico, que es presimilar, empezar, presimelo, inicio, comienzo, principio. Antes decíamos pantarrei, homeoresis, hemos dicho antes, hemos hablado de fotohomeoresis. Viene este resis de aquí, este presimilar del principio, resis, pantarrei en griego, es una disimilación tardía de este presimilar, de lo que empieza, que es acción, movimiento, y de ahí viene forma. Toda la forma viene de presimilar. Transformamos la P en su fonética disimilar en F y tenemos FRM, la forma. Todo viene del presimelo, la forma y la estructura, la forma y la función. Bien, este étimo primario caló es sumamente importante, pero solo es uno de ellos. Hay muchos más, pero este es clave en lo que nos concierne aquí. La evidencia. En el principio era el logos, hemos dicho al principio de todo. Es decir, al principio era la unidad analogía-energía. El logos es la unidad analogía-energía. El étimo primario romaní ibérico presimelo, es la evidencia. Es decir, un étimo que es un hecho que no se puede contestar, es real. No es una cosa inventada que me he sacado de la chistera o de la manga. Es real. Está ahí, en los diccionarios de hace 200 y 300 años, está ahí consignado, olvidado, que nadie lo ha sabido emplear ni ver su valor. La evidencia, el registro, el record, que dice en inglés, el registro fonético-semántico, la reliquia semiótica de signos y síntomas, la unidad de energía, analogía-energía, conceptual, etimológica, que define la naturaleza del principio fundamental de la existencia y de su quintesencia. Es este étimo, pues ya lo hemos dicho, la unidad de energía conceptual existente, que evidencia, registra, revela y sostiene la quintesencia simple, siempre similar, de la ley suprema de la existencia, del principio fundamental de la existencia. De este principio, de donde todo empieza en la simpleza, todo empieza en lo simple, en el uno, lo más simple, empieza en el uno, en el cigoto, en una sola célula. Todo empieza ahí, con toda su estructura, función, con toda cualidad y potencialidad. Todo empieza en la simpleza. La simpleza no es nada, pero es cualidad y potencialidad al máximo grado, en la nada. Y esto es la maravilla, esto es lo asombroso, este es el misterio. Pues bien, donde todo empieza, desde el primer instante, todo empieza en la simpleza y que explica el más importante de los fenómenos, el fenómeno ubicuo universal de la unidad analogía-energía, de la semejanza, de la similitud, digámoslo como queramos. Es la evidencia que nos permite formular la ley suprema, el principio fundamental de la existencia, coherentemente como la simpleza inherente al principio de la semejanza, como os he dicho, que es la unidad analogía-energía primaria, primera, en orden y en sencillez y en el grado, en elementalidad, en lo elemental, que genera y gobierna la semejanza de las unidades analogía-energía, las entidades singulares, su estructura y su función, su cualidad y su potencialidad, sus interacciones y transformaciones. Todo está regido por la simpleza inherente al principio de la semejanza. Todas las transformaciones, todas las interacciones de la existencia, de la vida humana en todos los ámbitos, están regidos por esta ley suprema de la existencia, que ¿cómo la formulamos? ¿Qué es lo que nadie había hecho hasta ahora? Y esto es lo único que hemos modestamente hecho. ¿Cómo formular, cómo descubrir, cómo entender, cómo explicar la ley suprema de la existencia y cómo formularla de forma comprensible? Pues esto es la labor que hemos hecho, de formular la ley,
concebir la dimensión conceptual, la dimensión de la ley suprema de la existencia. Sí, su quinta esencia, simple, siempre similar, que gobierna, genera y gobierna las semejanzas de las unidades de analogía y energía existentes. Su estructura, su función, su cualidad y potencialidad, desde el protón hasta un sistema material complejo como la Tierra o como la Luna. La Luna tiene una unidad de analogía y energía que tiene su función y tiene una forma, una función, una finalidad inestimable, insustituible para la Tierra, para la vida, para la existencia de la Tierra. Todo esto es en el microcosmos, y el macrocosmos empieza ahí, en la simpleza y en la principio de la semejanza. Pero es más, esto tiene otra lectura especialmente importante que ahora veremos. Repito, año 2013, la evidencia, es decir, la certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar, de este étimo, es lo que Gellert, este poeta alemán, que Hahnemann incluyó en su primera edición del Organon en 1810, en la portada del Organon de Hahnemann, del Organon de la técnica de cura racional, decía: la verdad que todos necesitamos, que nos hace felices como humanos, fue por la sabia mano que nos ha pensado solo, un poco encubierta, no a fondo enterrada. Y este es el presimelo. Estaba ahí. Nadie habías pasado por alto, se había negligido, pues una palabreja más. Y nadie se había dado cuenta de su cualidad y potencialidad, de su estructura y su función, fonética, semántica, semiótica, extraordinaria, que nos abre un universo, que nos abre una dimensión desconocida, que nos permite explicar lo más importante de la existencia y nos permite explicar otra cosa que nos atañe mucho a todos, que concierne nuestra vida y nuestra salud. Ya lo hemos dicho, la simpleza y la interpretación de la semejanza es la unidad analogía-energía primaria, primera, elemental, básica, que genera y gobierna todas las unidades de analogía-energía singulares, su estructura, función, cualidad y potencialidad, sus direcciones y transformaciones, es la ley suprema, la premisa epistemológica, el principio epistémico fundamental de la existencia, simple, siempre similar, pero es la base firme del hasta ahora desconocido fundamento, y el fundamento ya lo hemos dicho repetidamente, de este fenómeno ubico-universal de la energía, por supuesto, ya ello va unido a ello, de la unidad de energía, de todas las entidades y especies singulares existentes, y también de la enfermedad como unidad analogía-energía. La enfermedad humana es una unidad analogía-energía disomeorésica, semiótica. Esta concepción dinámica de la enfermedad, y cuando digo disomeorésica, semiótica, porque esto Hahnemann ya lo hablaba, que la enfermedad es una unidad disomeorésica, semiótica. Es una unidad, pero esta unidad la subdividimos en dos conceptos, porque para una mejor comprensibilidad. Pero esto es base de la simpleza inherente al principio de la semejanza. Dinamis, ya lo hemos dicho, o lo sabíamos todos, quiere decir fuerza, esta concepción dinámica de la enfermedad. Esto nos revela, esta unidad de energía, que las enfermedades no son materiales. No se han de abordar materialmente, como hace la medicina, la terapéutica convencional, como se hace dentro de lo que es las terapias alternativas. Se abordan materialmente, con moléculas, con partículas, con gramos, con miligramos. No, la enfermedad se debe abordar dinámicamente, fotodinámicamente, para acceder a lo que veremos a continuación, que es el punto principal de la enfermedad, el punto principal de la única diana terapéutica real existente, la única. Bien, pero sobre todo la simpleza y la interpretación de la semejanza completa y perfecciona la obra científica, filosófica, médica de Hahnemann y permite explicar por primera vez la suprema cientificidad de la homeopatía pura, toda simple, de manera plenamente satisfactoria. Voy a recalcarlo, permite por primera vez explicar la suprema cientificidad, no de la pseudohomeopatía,
sino de la homeopatía pura, toda simple, fundada por Hahnemann, permite explicarla de forma única, inédita, extraordinaria. Esto jamás se había hecho en toda la historia. Ha habido muchos autores de la homeopatía, grandes que han hecho grandiosas aportaciones, contribuciones a mejorar la aplicación del método, pero nadie hasta la fecha tenía explicar la suprema, no la cientificidad, que era científico, la suprema cientificidad de la homeopatía, no se había podido explicar. Es gracias a entender que la ley suprema de la existencia es la simpleza inherente al principio de la semejanza, que esto lo podemos explicar. No se puede explicar. Antes una voz derivada de presimelo era aforismo. Es muy importante el aforismo. Un aforismo, pues simple, siempre similar, es el aforismo que define la quinta esencia de la ley suprema de la existencia. Así de contundente, así de simple, así de extraordinario, así de maravilloso. El simple, siempre similar, el aforismo que define la quinta esencia de la ley suprema de la existencia. Conferencia que es objeto el mes de abril, del próximo, Dios mediante, como en el de Hahnemann, de hablar el aforismo simple, siempre similar. Lo haremos donde podamos, donde sepamos, donde mejor acogida pueda tener. Lo haremos. Para explicarlo aún más. El aforismo, ¿qué quiere decir? La máxima o sentencia que se propone como pauta en alguna ciencia o arte. La pauta del arte y la ciencia verdadera de curar, entendido como ciencia aplicada de curar, que es la homeopatía, es esta máxima. Simple, siempre similar. No complejo, no mezclas, no, simple, siempre similar. En aras de la eficiencia y en aras de la sostenibilidad. Todo lo que está haciendo es insostenible. Es insostenible económicamente para el planeta, para la naturaleza, para todo. Sostenibilidad y eficiencia. Parten de ahí. La simple, siempre similar. Definir, cuando digo define, fijar con claridad, exactitud y precisión el significado o la naturaleza de una cosa. En este caso estamos en el aforismo que define la quinta esencia de la ley suprema de la existencia. Simple, siempre similar. Simple, forever, similar. Es lo que decimos la organización que impulsa esta charla. Lo hemos dicho al principio, no hay ciencia sin eficiencia. Toda la terapéutica médica es la suma ineficiencia. Miligramos, mezclas, con cantidades, repetición de cosas, dosis, materiales. Ineficiencia en absoluto. Es pseudociencia que nos quieren ver como ciencia. Pues bien, la SIPS es el fundamento fontanal de la eficiencia. Los organismos, ya lo hemos dicho ya, los organismos vivientes, todos están diseñados por naturaleza para la eficiencia, por eso funcionan fotohomeorésicamente. El ejemplo es la fotosíntesis, todo va en la eficiencia, la estructura, función, la calidad y la potencialidad, la unidad de tecnología y energía. Por esta razón, lo hemos dicho, en aras de la eficiencia, todos los organismos vivos funcionan en primera instancia fotodinámica, lumínicamente. Nosotros también somos luz. Secundariamente, antes que haya una reacción bioquímica en una célula, hay una señal fotodinámica, biofotónica que la determina, previamente, siempre sin excepción. Así también, la SIPS es la base firme y el fundamento fontal de la eficiencia de nuestro sistema inmunitario, el encargado de preservar nuestra identidad biológica y personal, nuestra identidad biológica y personal. Esto es una característica de la SIPS, de la simpleza. Todos somos nuestra identidad biológica, pero personal, que nosotros seamos quienes somos, no seamos otro. Bien, y también la SIPS es la base firme del objetivo terapéutico propio de la homeopatía pura toda simple. ¿Cuál es el objetivo terapéutico de la homeopatía pura simple? Restablecer la integridad y optimizar la eficiencia de la fotomimesis inmunitaria en cada caso de enfermedad individual. En todo tratamiento, lo que hay que hacer para bien de la persona a la que tratamos es restablecer la integridad y optimizar la eficiencia de su fotomimesis inmunitaria individual, de la cual depende toda su salud,
toda su existencia, todo su presente y todo su futuro. Esto solo lo hace, con todos los respetos a las muchas terapias que hay, conscientemente, metódicamente, la homeopatía pura, toda, simple. En vías de desaparición, amenazada de extinción en todo Occidente mundial. Bien, esto es importantísimo. La simpleza inherente, su descubrimiento, pone de manifiesto que la grandiosa laguna de conocimiento, este major epistemic gap, esta laguna de conocimiento, existente en la educación universitaria en general y en la educación y formación médica en particular. Hay una gran laguna de conocimiento en la educación, no premeditada, sino porque no se tenía conciencia, pero ahora se pone de manifiesto que ha habido esta laguna que hay en toda la historia de la humanidad hasta el presente. Y esta laguna, ¿qué es lo que hace? Ha sesgado la lógica, el raciocinio, la toma de decisiones, la praxis, la práctica, de todos los posgraduados, de los especialistas, de los oncólogos, todos los especialistas. ¿En el sentido de qué? ¿En qué sentido ha sesgado? Para ellos, según esta lógica sesgada, debido a esta laguna de conocimiento, sesgada ¿cómo? Que para ellos lo lógico es tratarlo todo, absolutamente todo, lo agudo y lo crónico, tratarlo todo antiopáticamente, contraria a contraris, imaterialmente, es decir, ineficientemente, todo tratarlo por la vía de los contrarios y materialmente, es decir, ineficientemente, la antítesis de la ciencia. Y esto es lo de hoy en día, sigue siendo todo así. Y también esta gran laguna de conocimiento, ¿qué hace? Es la causa, debido a esto, de los enormes, ingentes prejuicios existentes contra la homeopatía pura, toda, simple. Los enormes prejuicios que hay y desconocimiento es debido a esta laguna educativa. Esta laguna educativa, ¿en qué es? Pues es lo que aquí señalamos, es esta carencia, esta carencia de conciencia, esta falta de conocimiento de la suma importancia y trascendencia de las SIPs. Hasta ahora no la hay. Pero es que esta conciencia que tenemos ahora pone a descubierto esta realidad, que es lo que explica cómo está el mundo y cómo está la medicina y cómo está la terapéutica médica. Debido a esta laguna, todo se trata incluso cómo está la medicina integrativa y la medicina, las terapias, todos siguen tratando materialmente, molecularmente, con miligramos, con especies vegetales, que son mejor que lo químico, lo sintético, pero es que no tenemos tomado conciencia de esto. Hay que hacer una transformación, hay que hacer un paso más. Algunos ya lo están haciendo con todo el amor al arte de hace muchos años y luchando contra corriente, pero es que hay que hacerlo, porque no hay conciencia de esta realidad tan extraordinaria, tan importante, a mi modo de ver. Yo así lo digo y así lo siento. Este descubrimiento de la simpleza inherente al principio de la semejanza, de esta ley suprema de la existencia, simple, siempre similar, y su formulación como sumo criterio de invariancia de logicidad. Es decir, la simpleza es lo más lógico, la simpleza es lo más lógico, es el criterio, no varía, no hay excepciones, es la lógica más pura, es invariante. Pues, como principio, esto marca un antes y un después en la historia de la filosofía y de la ciencia. Y entre otras muchas cosas, permite superar, como ya hemos dicho, esta dicotomía existente entre el principio de la similitud y el principio de la simplicidad. Así, a partir de ahora, en la comunicación científica médica, no se debería hablar del principio de la semejanza o similitud o los similares, como se ha hecho hasta ahora, ni tampoco el principio de la simplicidad o proporcionalidad como entidades separadas, sino que ahora, con todo el conocimiento que tenemos, con este descubrimiento, con esta conciencia, deberíamos hablar de las SIPs, de la simpleza inherente al principio de la semejanza, de la unidad tecnología-energía, la premisa epistemológica, la unidad tecnología-energía primaria, generadora de la existencia. Implicaciones en la terapéutica médica, ya lo hemos dicho. Una implicación es
ten en cuenta que somos una unidad de vida y espíritu. Esto es inexistente hoy en día en la medicina y en la convencional. El espíritu no existe. Pues nosotros somos una de unidad de vida y espíritu. Y esto condiciona todo, porque es el modelo, lo que existe, lo que se maneja, es el modelo del ser humano descoronado, sin corona, sin espíritu, reducido a su dimensión biomaterial. Y claro, como no hay unidad de vida y espíritu, como no hay unidad, todos son parcelas, fragmentos, cada especialista, cada especialidad, su parcela, su fragmento, y cada uno su diana terapéutica material, molecular, conceptual, hormonal, cada uno su diana terapéutica material. Pero claro, ¿por qué? Porque no hay unidad de vida y espíritu. Y así una persona, un fármaco para la hipertensión, otro para el corazón, otro para la sangre, otro para no sé qué, otro para no sé cuántos. Y porque todo está parcelado, fragmentado, no hay unidad. ¿Por qué? Porque no hay conciencia de lo más sagrado y más importante, del punto principal de la enfermedad, del SPI, del Starting Point of Illness, del punto principal de la enfermedad, que está en nuestro campo energético, que rige toda nuestra unidad, analogía, energía, nuestra unidad de vida y espíritu, para bien y para mal. Y es la única diana terapéutica real existente, la única diana terapéutica real existente, la que hay que abordar, la que hay que tocar curativamente, para que la curación cierta se tenga lugar, previsiblemente cierta y máximamente eficiente. Este punto principal de la enfermedad es el que determina esta, como antes ya hemos dicho, esta unidad disomeorésica, semiótica de cada caso de enfermedad individual. Esta unidad disomeorésica semiótica. Semiótica quiere decir signos o síntomas que nosotros sentimos, aquejamos, expresamos o manifestamos y otros pueden observar. Pero otra implicación es importantísima, es la enfermedad como unidad analogía-energía, como concepción analógica energética fotodinámica, no material, y la enfermedad en su origen, en su esencia y su unidad disomeorésica semiótica, no materialidad, abordar con quimioterapia, con cirugía, con fármacos, materiales, abordar qué, es ir estropeando a la persona, es ineficiencia absoluta, es paliación, pero no curación. No hay conciencia. Y esto, fijaos qué implicaciones tiene la SIPS, la simpleza inherente al principio de la semejanza, la unidad de vida y espíritu, pero el punto principal de la enfermedad. Esto es importantísimo, es súper revolucionario, es inédito, pero esto es fundamental. Todo empieza en un punto, en una célula, en la unidad, en el uno, en su cualidad y potencialidad. Y luego, lo otro importante, ya lo hemos dicho, la importancia de la dinamización de las unidades de analogía-energía simples, la simpleza fotodinámica, experimental, clínica semiótica, diagnóstica terapéutica, que es el ABC del método científico diagnóstico terapéutico individualizante, que es de la verdadera arte y técnica, como entendido como ciencia aplicada de curar, que es la homeopatía pura, toda simple. Hahnemann ya lo decía. Él no formuló las SIPS, pero él ya intuyó, ya vio muy claro que decía que la ley suprema y piedra del médico es la simpleza, die Einfachheit, en 1797. ¿Y por qué esto es importante? Porque ya lo sabéis, todos los que conocéis la homeopatía y la practicáis y la habéis experimentado positivamente, no que nadie hable de homeopatía sin haberla experimentado. De lo que no hay experiencia, más se puede dar razón cierta. Santa Teresa de Jesús, de lo que no hay experiencia, no se puede dar razón cierta. Santa Teresa de Jesús, Moradas. Esto es básico. Quien no hable de homeopatía, no se ponga a opinar de la homeopatía, que no la ha experimentado en sí mismo si ha estado gravemente enfermo. Que no hable de homeopatía, porque dirá, opinará, pero no hablará con fundamento, no hablará con razón cierta. Santa Teresa de Jesús. Recordad esto, de lo que no hay experiencia no se puede dar razón cierta. Santa Teresa de Jesús. Eso es aplicar la homeopatía, porque una afección dinámica más débil en el organismo vivo queda extinguida duraderamente, por otra más intensa, si esta de índole distinta es muy análoga a aquella en su exteriorización, en sus signos y síntomas, en su semiótica.
Esto es importantísimo, porque es el fenómeno terapéutico de la superposición, de la sobreimpresión fotodinámica local en el SPI, en el starting point, en el punto de la enfermedad. Esto es objeto de otra conferencia, pero no da tiempo para más. Y recordemos todos algo básico. En ningún caso para curar es necesario y por sí solo inadmisible emplear a la vez en el enfermo más de una única sustancia analógica energética simple. Porque si no, quiere decir que no sabemos dónde hemos de dar, no sabemos cuál es la tecla que hay que tocar en cada fase evolutiva. Y quiere decir que no sabemos que hemos de aprender más, que hemos de empezar de nuevo o hemos de abrir nuevos libros. Esto es importantísimo. Es la SIPS, la simpleza inherente al principio de la semejanza, la ley suprema de la existencia. La simpleza, la SIPS, es la base firme y fundamento fundamental de toda comparación, de toda medición, todo ensayo clínico, todo simulacro, toda simulación se basa en la comparación del antes y después respecto a modelos de referencia, con una serie de unidades de referencia. Esto es la simpleza inherente al principio de la semejanza. Pero la simpleza, la SIPS, es la base firme del método científico, experimental, de todos y cada uno de sus pasos. Todo se explica a partir de las SIPS, de la simpleza y de las unidades de analogía-energía, de todos y cada uno de sus pasos. Esto lo desarrollaremos más, lo hemos explicado en otros congresos, ahora no hay tiempo para más, y es la base firme, como ya hemos dicho ya muchas veces, de una analogía-energía disomeorésica semiótica de cada caso individual. Semiótica es decir, signos o síntomas. Semiótica es muy importante, pero hay una desafinación, analogía-energía. Disomeoresis es la desafinación dinámica de la fotomioresis inmunitaria individual, pero es la base de todo diagnóstico, de toda comparación, de todo pronóstico. Y por supuesto, y lo hemos dicho y repetido, y no nos cansamos de repetir, la SIPS, la simpleza y el principio de la semejanza, es la base firme y el fundamento fontanal del método científico, diagnóstico terapéutico individualizante de la homeopatía pura toda simple y de su suprema cientificidad. Suprema cientificidad. Ya lo estamos diciendo, el método científico diagnóstico individualizante y que se individualiza, a diferencia de lo que se hace en la medicina, que no se individualiza para nada, por mucho la boca que se hablen de medicina personalizada, no se individualiza para nada. Entonces buscar la unidad vida-espíritu y toda su expresividad semiótica, disomorésica semiótica, es el método científico diagnóstico individualizante, es la SIPS, es lo que explica, es la homeopatía pura, toda simple, no es otra cosa que la aplicación diagnóstica terapéutica individualizada de la simpleza inherente al principio de la semejanza. Y ahí es la certeza predictiva, la eficiencia terapéutica, la reproducibilidad, la fiabilidad, todo parte de ahí. Es la ley suprema, la suprema ciencia del arte y la técnica de curar, que es la homeopatía pura y simple, siempre similar. Esto lo ampliaremos más, no hay el tiempo pues apremia, no quiero cansaros, pero es objeto de, esto es súper interesante, súper importante, súper básico, pero avancemos una más, por favor. A luz de la simpleza y en el principio de la semejanza, bajo su impulso, ¿qué se pone en evidencia? Que contrario a contrario es como se trata todo, incluso dentro de la medicina dicha alternativa. Entonces se trata por la vía de los contrarios, con sustancias naturales. Que esta tan imprescindible transformación de esta vetusta terapéutica, vetusta, anticuadísima, obsoleta, terapéutica médica de tratar las enfermedades crónicas, de la hasta el presente contraproducente forma de curarlas. Esta tan imprescindible transformación de esta vetusta terapéutica médica de las enfermedades crónicas en una arte y técnica, ciencia aplicada de curar, auténtica, cierta y verdadera, que permanece hasta nuestros días prácticamente inejecutada, esta transformación, gracias a la SIPS y a su impulso, se podrá ir ejecutando plenamente. Porque hasta ahora lo que sigue habiendo es la continuación de esta vetusta terapéutica médica, de tratar las enfermedades crónicas, de esta forma material, por la vía de los contrarios, ineficiente hasta el presente, que es la forma de tratarlas dentro de lo que es la medicina convencional y también, me sabe muy mal decidido, dentro de lo que es la medicina alternativa o medicina natural, digamos como queramos. Se sigue tratando con sustancias naturales
de la forma vetusta de la antigua escuela, o una cosa para antiinflamación, una cosa antiespasmódica, una cosa que sea relajante, que sea tranquilizante, digestiva, pero no se aborda desde el punto, es ineficiente absoluto, es ineficiencia, es seguir el dogma antiopático, anticuadísimo de la antigua escuela. A la luz de las SIBS hay algo importantísimo también, que cobran una asombrosa revalorización los casos individuales únicos, porque el uno genera, como os he dicho, contiene y genera todos los números. Pero, ¿por qué se revaloriza a la luz de las SIBS los casos individuales únicos en la vida de la curación cierta, largamente seguidos? Porque la gran diferencia en la pirámide de la evidencia es que los casos únicos, los case reports, estos de aquí, están casi abajo de la pirámide de la evidencia. ¿Por qué? Porque para la medicina convencional los casos únicos se tratan materialmente, con cosas, no se sabe con qué, pero en cambio aquí es diferente. Gracias a las SIBS y gracias a la homeopatía pura toda simple fundada por Hahnemann, se tratan con una única variable terapéutica, con una simpleza fotodinámica homeopática. Y esto cambia totalmente las cosas. Los casos clínicos únicos, tratados individualizadamente, con una única variable terapéutica, con una simpleza fotodinámica homeopática, y en la que están en la vida de curación cierta y largamente seguidos durante años, y que la curación cierta se ha producido tras la administración de una simpleza fotodinámica homeopática, como reinsistamos como única variable terapéutica, después quizá muchas veces del fracaso de otras anteriores aparentemente elegidas, estos casos únicos, individuales, tienen un valor de evidencia científica extraordinaria gracias a las SIBS. Y no hace falta hacer ensayos controlados, randomizados a doble ciego, gastando no hace falta. Si estos casos tienen un valor ejemplar, didáctico, científico, de evidencia extraordinaria, y esto cambia las cosas, las SIBS y estos casos. Por eso hacemos este salto, que estos casos únicos, y tratados individualizadamente con una simpleza fotodinámica como única variable terapéutica, pasan a la cima, pasan en lo más alto de la pirámide de la evidencia. Y esto es importantísimo, hay que saberlo explicar a la comunidad científica, gracias a la luz de las SIBS. Y esto lo iremos haciendo, cada vez un poco más y un poquito mejor cada vez. La conciencia de la suma importancia y trascendencia de las SIBS pone al descubierto el gran fraude científico del articulado referente a los medicamentos homeopáticos de las leyes del medicamento, que están en vigor desde los años 60. Llevamos más de 60 años en Europa y en todo Occidente y por extensión todo el mundo, bajo unas leyes del medicamento, una ley del medicamento, con un articulado absolutamente pseudocientífico, oximorónico, que es una infamia y un insulto a la lógica y a la ciencia. Y nadie dice nada, ni la Academia Médica Homeopática de Barcelona, ni la ECH, ni la Liga Homeopática Internacional, con todos los respetos a los señores que allí están, y nadie dice nada al respecto, nadie mueve un dedo ante esta realidad, esta violencia institucional, legislativa y gubernamental que han sometido a la homeopatía pura para exterminarla, porque no interesa económicamente. Es el oxímoron medicamento homeopático. Medicamento quiere decir, el concepto de medicamento quiere decir compuesto material en antiopático de la antigua escuela precientífica. Nada que ver con una simpleza homeopática, fotodinámica homeopática. Nada que ver. Pues bien, el concepto de medicamento homeopático es un concepto a eliminar. No hay que hablar de medicamento homeopático. Y con todos los respetos, ni de remedio homeopático. Porque no obedecen a son misnomers, nombres equívocos que confunden, son oxímorons. El sintagma nominal medicamento homeopático es semánticamente antitético, confusionario, contradictorio, equívoco, incoherente, oximorónico. Es decir, que mata la analogía. Oximoron viene del caló ibérico, moron es matar, oxí es bichola, semejanza, matar la analogía.
Este concepto mata la unidad de tecnología-energía, porque un medicamento por sí, repito el concepto, quiere decir compuesto medicinal de la antigua escuela y en antiopático, compuesto, hay varias cosas, nada que ver con la simpleza fotodinámica, donde hay unidades en aras de la eficiencia y la efectividad, la máxima efectividad, donde hay un solo principio activo, dinámico, fotodinámico, impulsos fotodinámicos para llegar al punto principal de la enfermedad. Bien. Este articulado oximorónico, fraudulento, científico, es para el fomento, lo que hace el sistema. El sistema fomenta la pseudohomeopatía en medio de la medicina integrativa. ¿Para qué? Para que de esta forma jamás la homeopatía pueda validar ninguna cientificidad y efectividad terapéutica. Claro, si tú a una persona le das 4 o 5 cosas a la vez y la persona mejora o está mejor, uno jamás podrá atribuir la mejoría al principio activo homeopático que está ahí en medio de otras cosas, porque cualquier persona lógica dirá, no, esto no lo puede usted demostrar, no lo puede decir, no lo puede afirmar así, porque hay varios factores terapéuticos, varias variables terapéuticas concurrentes. Bien, pero este articulado de un medicamento homeopático, como reza aquí, letalmente en todas las legislaciones internacionales de todos los países de Europa, de Occidente y de Oriente, y de la India también, y de Suiza y de Sudamérica, un medicamento homeopático podrá contener varios principios activos. Esto es un atentado a la ciencia, a la lógica, que hay que derogar este articulado, hay que hacer una ley autónoma propia de la simpleza fotodinámica homeopática. Ese es un objetivo de la Simple Forever, similar como organización educativa independiente. Pero bien, esto se hará, se conseguirá, quizá no esta generación, sino la siguiente, pero sembrar, ya está sembrando la semilla, ya la hemos sembrado entre todos. Bien, el descubrimiento de las SIPs, de la ley suprema de la existencia, es positivamente revolucionario. Positivamente revolucionario. Así lo digo con toda contundencia. Positivamente revolucionario. ¿Por qué? Porque a la luz de las SIPs, la suprema ciencia de la homeopatía pura, toda simple, ¿qué hace? Desenmascara, a la luz de las SIPs, no, si las SIPs no lo puede hacer, o no lo sabe hacer, o no lo ha conseguido hacer, desenmascara el gran fraude científico, pseudoterapéutico del dogma en antiopático, contraria contraris, materialista hegemónico, absolutamente ineficiente, insostenible para las economías de los países, para el tratamiento de las enfermedades crónicas, cuya efectividad, este dogma, únicamente es paliativa transitoria, pero siempre y sin excepción, Hahnemann Dixit, Hahnemann ya lo escribía así, contraproducente y nocivo a medio y largo plazo para el paciente así tratado. El descubrimiento de las SIPs, por eso es porque pone al desenmascar este gran fraude científico pseudoterapéutico. Esto es importantísimo. Esto hay que divulgarlo, diseminarlo, que vayamos tomando conciencia las nuevas generaciones, los usuarios del sistema sanitario, que se les engaña vilmente en nombre de la ciencia, médicos revestidos de batas blancas, con una lógica sesgada por esta laguna de conocimiento que ha existido en su educación y formación médica, con todos los respetos. Bien, mediante la enseñanza de las SIPs, esta organización educativa independiente, que es Simple Forever, Similar, familiariza a la comunidad científica con la simpleza fotodinámica, experimental, semiótica, diagnóstica terapéutica, de la homeopatía pura toda simple, y contribuye ¿a qué? A la resolución definitiva de la ignorancia sobre y los prejuicios contra la homeopatía pura toda simple, particularmente existentes entre los profesionales médicos. Esto es básico. Estas dos cosas son básicas. Hay que familiarizar a la comunidad científica. Es una ingente labor. Es un sublime proyecto educativo. Hay que familiarizar con la simpleza fotodinámica,
que descubrió Hahnemann, experimental, clínica semiótica, diagnóstica terapéutica, que es el ABC de la homeopatía pura, toda simple. Pero esta enseñanza de las SIPs ha de contribuir a solucionar a la resolución definitiva de este prejuicio, esta ignorancia sublime que existe sobre la homeopatía pura, toda simple. Que hasta ahora no tenías la idea de cómo explicarlo, pero a las SIPs todo se ilumina. A la luz de las SIPs todo queda iluminado. Todo queda iluminado. Esta pequeñita flor dijo un día al sol: ¿cómo puedo yo cantarte y adorarte, oh sol?, preguntó la pequeñita flor. ¿Y qué le contesta el sol? Con el simple silencio de tu pureza, respondió el sol. Con el simple silencio de tu pureza. Esta es la homeopatía pura, toda simple. Cualidad y potencialidad. ¿Cómo puedo yo cantarte y adorarte, oh sol?, preguntó la pequeñita flor. Y el sol que le responde: con el simple silencio de tu pureza, respondió el sol. Simple, forever, similar. Bien, pues muchas gracias por vuestra enorme paciencia. La audacia de la simpleza en la interpretación. Es una audacia hacer esta conferencia aquí, pero que se expanderá. Es una semilla de mostaza, que sea un gran árbol en el futuro. Es una semillita de mostaza, o sea, un árbol enorme en el futuro. Y muchas gracias por vuestra atención. Nuestro querido astro solitario, simple, forever similar, simple, siempre similar. El coloquio, si queréis hacer coloquio, nos vamos a dormir. Dudas, preguntas, cuestiones. Aude sapere. Osa saber, osa saber, osa saber, osa saber. Bien. Y bueno, para agradecer a vosotros, gracias por vuestra enorme paciencia y bueno, toda la información sobre la suma importancia y trascendencia de la simpleza de la sanidad la tenéis en Simple Forever Similar, que es un sublime proyecto educativo. Estamos sembrando semillas de mostaza para que se hagan un enorme árbol en el futuro. Organización educativa independiente para la enseñanza de la simpleza y la interpretación de la semejanza. Concienciación, educación y empoderamiento. Lectura recomendada: La Ley Suprema de la Existencia. Está en castellano. Algunos de aquí ya lo tenéis, ya lo disponéis, pero si lo podéis leer, aquí está, básicamente os he ido todo, y yo solo los que tengáis alguna duda o alguna pregunta, me lo hacéis y con mucho gusto, y ni que sea muy tarde, con mucho gusto la respondo. Pero sobre todo entender que nuestra mentalmente, siempre toda unidad, tenemos tendencia a separarla en dos conceptos. Por eso hemos de decir aquí analogía, energía, vida y espíritu, disomorresis semiótico. Decimos estas, por ejemplo, la fórmula energía y masa, como en la ecuación de equivalencia de masa y energía de Einstein, que esto con la unidad tonológica queda superado, con la equivalencia de Einstein. Pensar que las leyes de la física, las leyes físicas, no es que lo diga yo, esto está escrito, lo escriben incluso filósofos de la ciencia, son sumamente simples, porque la SIPS es la base de toda la existencia, del macrocosmos, del microcosmos, de todas las leyes de la física, de todo el código. Hoy en día que estamos en la era digital, la lógica digital, binaria, 0 y 1, esto es la expresión de las SIPS. Todas las constantes del universo, las leyes físicas, el número phi, que es la base de la firmeza estructural y funcional de todas las estructuras y sistemas vivientes. Esto es la expresión de la simpleza de la semejanza. El cigoto, esta celulita que todos somos, y fijad qué maravillas que sois, qué cosa más asombrosa que es cada una de vosotras, qué maravilla, qué belleza, qué hermosura, qué gozo. Y éramos una célula. Cualidad y potencialidad, estructura y función, unidad, analogía, energía. ¡Qué maravilla, qué misterio que somos! Y esto es la SIPS, la simpleza inherente a la semejanza, la ley suprema de la existencia. Has ido utilizando la palabra homeoresis, sí, que en otro vídeo tuyo se explica, pero en este no se ha explicado. ¿Podrías explicarlo para quien vea el vídeo? Sí.
La homeoresis quiere decir la fuerza dinámica para mantener la semejanza. Homeos es semejanzas. Homeos, es decir, cuando íbamos yo lo recuerdo, cuando yo hacía bachillerato en la época, en los años 60, porque ya tengo mi edad, allí en ciencias, recuerdo que nos decían que los organismos, los mamíferos y las aves y los seres humanos éramos animales homeostáticos. Había no homeostáticos, homeotérmicos, la homeotermia, que manteníamos la temperatura corporal a pesar de las variaciones externas, que mantenemos siempre un sistema de mantener nuestra temperatura corporal, la homeotermia. Pues bien, en la fisiología existe el concepto homeostasis, acuñado de hace muchos años. Desde los años 60, los biólogos de la epigenética, Waddington, el escocés Waddington, introdujo el concepto homeoresis, para decir que toda la regulación para el mantenimiento de nuestra semejanza, nuestra analogía interna, que todos siguiésemos siendo los mismos, esta regulación diacrónica a lo largo del tiempo, nuestra semejanza interior, fisiológica en nuestros órganos, sistemas, él introdujo el término que era homeorésico, era un proceso dinámico. Y resis quiere decir dinamis, reos quiere decir fluir, y panta rei, fluir. Homeoresis quiere decir esta fisiología, esta forma de mantener la vida y la existencia, que no será en nosotros, en los animales y en las plantas, en que hay un dinamismo que mantiene nuestra semejanza, nuestra autosemejanza, nuestra autosimilitud, es decir, que nuestro hígado dentro de un mes siga siendo el mismo hígado nuestro, con toda su integridad y toda su estructura y su funcionalidad, que nuestros ojos, que nuestra conciencia, nuestra identidad sigue siendo la misma. La homeoresis no solo es biológica, sino también es personal. Por eso, un concepto que hemos dicho es el mantenimiento, la preservación de nuestra identidad biológica y personal. Todo esto lo hace la fotohomeoresis inmunitaria, que funciona básica y primariamente fotónicamente, lumínicamente. Todo nuestro sistema inmunitario funciona gracias a la luz, se activa gracias a la luz azul. Las mitocondrias actúan por las refracciones del infrarrojo. Y luego hay una serie de elementos de su organismo que son canales de transmisión de todo el espectro de energía solar, por ejemplo, el azufre, el sulfuro. Tan importante, es un elemento fundamental en nuestra matriz extrasolar para vehiculizar toda la luz solar hacia el agua mitocondrial. Todo esto son procesos homeorésicos para el mantenimiento de nuestra analogía, nuestra similitud, nuestra autosemejanza, que esto ocurre en todas las especies vivientes, no son nosotros, pero es un proceso dinámico, fotodinámico, lumínico. Por eso y la luz es movimiento, es dinamismo, es celerity. La C es de celeridad, de rapidez, de velocidad y para la eficiencia nuestra, nuestro sistema inmunitario, nuestro organismo vivo está regido fotohomeorésicamente para mantener la semejanza, la autosimilitud, para que nosotros podamos conservar y preservar nuestra identidad diacrónica a lo largo de la existencia y seamos siempre nosotros y nuestro organismo sea siempre humano, no se transforme en un gorila o en un orangután, que podría ocurrir, que nos transformásemos degenerarían en orangutanes. Algunas personas, desgraciadamente, ya casi vuelven medio lo llegan a ser, por desgracia, y luego hay que repararlos, pero para que seamos humanos y no orangutanes, la palabra orangután lo digo especialmente por orangután, tiene relación con el ser humano, pues esto es nuestra fotohomeoresis inmunitaria, que es para mantener nuestra analogía humana, esta unidad analogía-energía, esta unidad de vida y espíritu. No sé si he respondido a tu cuestión, pero es un proceso dinámico. Resis viene de presimelo, resi, viene de ahí. La resis, este concepto dinámico, viene de presimelo, de esta palabra que es principio. El principio es dinámico, como la forma y el dinamismo. Forma, la palabra forma o morfología, morfé, la morfología viene de presimelo también. Es una disminución de este idioma primario tan importante y tan especial y tan único.
Ujú.